Muy buenas noches, mis amados hermanos. La paz de Cristo en cada uno de ustedes. Espero estén bien, espero estén contentos y puedan estar fortalecidos en Cristo Jesús. Esa es mi oración hacia sus vidas, que juntos podamos gozarnos en el Señor todos los días, pero que también juntos podamos ser fortalecidos por medio de Jesucristo. Porque sabemos que la Escritura dice y nos habla que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero lo más importante es que nuestras aflicciones no las enfrentamos solos, sino que esas aflicciones Dios está con nosotros. Y eso es hermoso. Estamos contentos de estar una vez más a través de este medio que Dios nos ha provisto para poder llegar a cada uno de ustedes a través del mensaje del Señor, confiando en Él de que pronto estaremos juntos y vamos a poder en el edificio el poder levantar culto al Señor. Quiero en esta noche poder dirigirme a ustedes y hablar de un tema que no es muy común o usual que nosotros o se toque en las congregaciones. Que sí es muy visto el tema, o sea, nosotros vamos a hablar acerca del perdón bíblico y quizás pocas veces se toque desde esta óptica o perspectiva que Dios quiere que nosotros lo miremos, pero pedimos al Espíritu Santo que Él pueda utilizar mi vida en esta noche y podamos hablar de este tema en la libertad del Espíritu, pero sobre todo que juntos podamos ser edificados y crecer en el Señor acerca del perdón. Por eso el tema se llama el perdón bíblico. No es un perdón horizontal, o sea, el perdón que a veces, muchas veces nosotros tenemos entre nosotros, ¿no? El perdón vertical es el que Dios da a cada uno de nosotros o da al mundo. No quiero confundirlo con estos términos, pero más adelante vamos a ahondar un poco más en ello. Y quiero basar esta enseñanza en un libro del Nuevo Testamento que no sé si usted sabe dónde está, pero yo espero que lo busque. Vamos a ir a la carta que el apóstol Pablo envía a Filemón. Es hermoso esta carta, es hermoso este libro, solo se compone de un capítulo y yo le recomiendo que no solamente se quede en esta enseñanza en usted, sino que pueda leerlo y pueda permitir que sea Dios quien le enseñe lo que acontece ahí. Quiero contarle algo de historia antes de poder leer el primer versículo de este libro de Filemón. Dice que la historia bíblica de que Filemón era un hombre que Pablo lo conoció en sus viajes, en cada uno de los lugares donde él iba a predicar el Evangelio. Y la escritura menciona de que este hombre se convirtió con Pablo antes de que Pablo fuera a Roma. Pero Filemón tenía a un esclavo, a un hombre que se llamaba Onésimo. Pero Onésimo cometió un grave error cuando estaba con Filemón. O sea que Onésimo era un esclavo de él y estaba al servicio de Filemón en Colosa. Y dice la escritura que este hombre le falló a Filemón. Y Onésimo cometió un grave error. Dice que hasta tomó dinero o tomó algo que era de Filemón e emigró, se fue. Eso era común y normal en el siglo I cuando alguien era un esclavo. Y no se quedó obviamente en la ciudad de Colosa, sino que
varios hombres de este tipo viajaban fuera de estas ciudades o fuera de estos lugares, varios esclavos, y ellos decidían ir a Roma porque era una ciudad más grande, era una ciudad más poblada y era más difícil que pudiesen encontrarlos o reconocerlos que ellos estaban ahí. Pero lo más importante de todo ello es que tanto como Filemón se convirtió en una de las predicaciones del apóstol Pablo, ¿qué cree usted? También Onésimo se convirtió después de un gran tiempo a Cristo cuando Pablo estaba preso en Roma. Pablo estaba preso en una casa, pero estaba preso, pero tenía esa libertad de predicar el evangelio y ahí logró conocer a Onésimo y le predicó, le presentó el plan divino de salvación. Pablo le predicó a Cristo y este hombre aceptó el evangelio, este hombre nació de nuevo y este hombre fue una nueva criatura. Que hay un desenlace ahí y por eso Pablo escribe esta carta a la iglesia, porque la iglesia de Filemón era una iglesia que estaba en su propia casa. Filemón es un hombre muy, si podemos decir, adinerado en ese entonces, tenía una casa enorme, grande, y ahí mismo en su casa, cuando él se convierte a Cristo, decide él establecer la iglesia. Era común y normal en el siglo I que muchos de los que iniciaban algún ministerio o algo comenzaran en sus casas. Por eso muchas veces la iglesia, la palabra dice la iglesia que estaba en la casa de. Y en este caso, esta iglesia estaba en la casa de Filemón. O sea, él era un ministro. Y vamos a leer, vamos a ir a la escritura, a ver qué nos habla el Señor a través de esta hermosa escritura que vamos a ver en esta noche. Por favor, acompáñeme al libro de Filemón, capítulo 1, que solo hay uno, versículo 1. Dice, Pablo prisionero, mire cómo escribe Pablo esto. Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Por eso le decía que la iglesia estaba en su casa. Conforme a la costumbre del primer siglo, las salutaciones contienen los nombres de los actores y el destinatario de la carta. Esta es una carta muy personal a Filemón. Fue uno de estas tres personas, incluyendo a Timoteo y a Tito, son los otros que recibieron una epístola que Pablo escribió por inspiración divina. O sea que en las cartas paulinas, como le dicen, Pablo escribió directamente a Filemón, escribió directamente con el nombre de Tito y con el nombre de Timoteo. Así de que el Señor direccionó a Pablo para que él pudiese estar inspirado de parte del Espíritu Santo para escribir estas cartas. O sea, que en otras palabras, mire usted lo que dice el verso 2, y ahí habla y dice que y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia de la iglesia que está en la casa. O sea que cuando habla de esta hermana, Apia está hablando de la esposa del hermano Filemón. Y cuando habla de Arquipo se refiere el apóstol Pablo en esta salutación, en este saludo, al hijo de Filemón. La esposa y el hijo de Filemón en su orden respectivo en tu casa. La iglesia del primer siglo se reunían en casas y Pablo quería que esta carta, escuche esto que es importante, Pablo quería que esta carta personal fuera leída en la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Esta lectura haría responsable a Filemón de su contenido y también serviría para instruir a la iglesia
sobre una aplicación práctica específicamente del perdón. O sea que el apóstol Pablo está en Roma y escribe esta carta y no solamente quiere que Filemón la pueda leer en secreto, que solamente la pueda leer con su mujer y su hijo, como él hace la salutación en el verso 1, sino que el apóstol Pablo quiere que esta carta, una vez llegue a él, o sea, el apóstol Pablo se está dirigiendo específicamente a este hombre que Dios lo utilizó a él para que este hombre conociera del Señor, que esa carta que enviaba no solamente la pudiese leer en secreto o allá en el cuarto con su esposa. No, la dirección apostólica de parte de Pablo en esta carta es de que él la pueda leer no solamente en privado, sino que la pueda leer a la iglesia que estaba en su casa. ¿Con qué objetivo? Con el único objetivo que la aplicación práctica de lo que el apóstol Pablo mandaba en esta carta, que es el perdón. Mira, hermano, cuando nosotros hablamos del perdón, se nos vienen un montón de cosas, pero yo espero que hoy el Señor nos pueda enseñar y nos pueda sacar a veces de mucha ignorancia que hay respecto a este tema a través de su palabra. Así es de que el apóstol Pablo enérgicamente le pide que él pueda leer esa carta no a solas, sino ante toda la congregación. Quiero que por favor me acompañe al versículo 4. Y dice así esta carta: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Mire qué importante esto. El apóstol Pablo saluda y dice: doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué hermoso es saber que alguien le escriba a usted y le diga en un texto, ¿verdad? O le llame: mira, mi amado hermano o hermana, quiero decirte que estás presente en mis oraciones todos los días. Eso es hermoso. Yo le decía el otro día a usted que para mí el mayor regalo o obsequio que un hermano me pueda dar es que me diga o que esté orando por mí. Y el apóstol Pablo practicaba mucho esto de la oración hacia sus hermanos y es hermoso. Y nosotros lo tenemos que hacer. No descuidemos eso. Y dice el verso 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Escuche, dice que el apóstol Pablo dice que escuchaba del amor y de la fe que Filemón tenía hacia todos los santos. Eso es hermoso. Verso 6. Para que para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Verso 8. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón que, en pocas palabras, ese amor, esa fe, ese desborde de lo del Señor en la vida de él hacia los santos, hacia la iglesia que estaba en su casa, que él era el que la dirigía, que había recibido y escuchado buenas noticias. Eso es hermoso saber que un ministro de Dios está manejándose en el amor, en la fe, en la paciencia, en el gozo, en la consolación y en todo lo que deriva, lo que tiene que salir por que somos hijos de Dios en cuanto al servicio. O sea, que el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón que está haciendo lo correcto y eso ha llegado a sus oídos. ¿Por qué? Porque Filemón era un discípulo de Pablo. Y Pablo se sentía contento, agradecido con Dios por lo que este hombre estaba haciendo. Y él sabía que si Filemón manifestaba a Cristo, representaba a Cristo y lo hacía de la manera que lo estaba haciendo, él también se sentía contento porque él fue uno de los que se invirtió en este hombre y pudo ministrar la palabra y pudo enseñarle la doctrina, pudo enseñarle a Cristo. Pero en esta ocasión le está mandando una carta que no es nada fácil, hermano. Mire,
Esto no es fácil para él, pero sabemos que Dios le estaba mostrando a Pablo enviar esta carta para que pudiese centrar o sembrar un precedente en la iglesia que estaba en la casa de Filemón en esta zona de Colosa. Vamos a leer el verso 8, por favor, acompáñeme al verso 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice que él tenía la libertad en Cristo. Mire, esto es hermoso porque el apóstol Pablo le está diciendo que él tiene la libertad en Cristo para mandarle debido a su autoridad apostólica. Pablo pudo haber ordenado a Filemón que aceptara de un solo a Onésimo, pero el apóstol Pablo fue tan hermoso lo que él dice en ese verso 8, que a pesar de la autoridad que él tenía, él decidió hacerlo de la manera correcta. Por eso le escribe esta carta a este hombre, para que este hombre pudiese entender que esa carta no era un sentir anímico, no era algo que venía de él. Porque hay que tener cuidado en esto, porque cualquiera pudo haber juzgado a Pablo mal en esta carta. Cualquiera pudo haber dicho, Pablo está interviniendo en algunos asuntos que no tiene que intervenir. Pero el apóstol Pablo está claro en el Señor de lo que le está mandando a decir a este hombre. Y dice ese verso 8, por lo cual aunque tengo mucha libertad, o sea, le está diciendo, aunque yo soy la autoridad, aunque yo puedo en este momento levantarme en la autoridad apostólica que Dios me dio en Cristo, yo prefiero hacerlo de la manera correcta, porque le dice, por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, dice el verso 9, más bien, escuche cómo le dice, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Le está diciendo el apóstol Pablo, Pablo ya anciano y prisionero de Jesucristo, te mando esta carta y te pido en el nombre de Jesucristo que la recibas. Porque el apóstol Pablo aquí ya le está diciendo, yo ya soy un anciano. Yo he caminado y soy un preso de Jesucristo en Roma. Dice el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, le está diciendo, te ruego por mi hijo, le dicen esta palabra. Mi hijo Onésimo, a quien Pablo le había predicado el evangelio aún cuando estaba en Roma. Ahora bien, ¿qué cosas las que acontecen? Onésimo le falla a Filemón y él mismo decide irse y se va a Roma. Y cuando está en Roma se encuentra con nada más y nada menos que con el apóstol Pablo, alguien que él conocía, Filemón, porque también le predicó el evangelio, prácticamente fue hijo de él. Pero el apóstol Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, aquí ya la cosa está poniéndose un poco apretadita, porque le está diciendo que en esa carta que le está enviando, y que no le da opción en esa carta que él la lea aparte, él la tiene que estar leyendo delante de la congregación. Onésimo es un nombre masculino de origen griego que significa el que ayuda, el útil. El que antes era útil, ahora es más útil que nunca. Lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón, que Onésimo ya nació de nuevo, es una nueva criatura, no es el mismo hombre que él conoció. Por eso le dice en el verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo
yo lo sé, le dice, que te fue inútil. O sea, mire que parece que fueron trabalenguas, porque el Pablo le está diciendo que te fue inútil. Y el significado de Onésimo es alguien que ayuda, el útil. O sea, le está diciendo, aquel que te fue inútil, ahora te es útil, dando a entender de que por el motivo de haber conocido a Dios, este hombre daba honor a su propio significado de su nombre, que era un hombre útil. Era útil. Mire qué importante lo que el apóstol Pablo le manda a escribir en esta carta, porque él le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual dice en el verso 12, vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Esto es tremendo, hermano. Mire, la situación aquí ya se está poniendo un poco candente. Cuando el apóstol Pablo visitaba a Filemón, no sé si usted se imagina que le hubiesen dicho a Filemón, viene el apóstol Pablo a tu casa, es probable que hubiese matado uno de los becerros más gordos, es probable que hubiese aseado toda la casa, hubiera lavado todas las sábanas. ¿Por qué? Porque iba a recibir a Pablo. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. O sea, aquel que un día salió como un delincuente, salió como un pícaro, si a ese yo te lo envío hoy, y ¿sabes qué, Filemón? Te lo envío, le dice en el verso 12, el cual vuelve a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. O sea, le estaba diciendo el apóstol Pablo que si él va, cuando le dice recíbeme como a mí mismo, si él va, es como que yo fuera. Así es de que aquí la situación se está poniendo todavía más buena, porque ese es el perdón bíblico, hermano. Mire, hoy en día nosotros miramos un montón de situaciones que pasan en las congregaciones, en las iglesias. Situaciones como las que nosotros estamos leyendo hoy. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos esa habilidad en Él de poder perdonar sin importar qué es lo que nos hayan hecho. Que así como nosotros recibimos perdón, porque déjeme decirle, amada iglesia, usted y yo estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Nosotros lo que merecíamos era el castigo. Pero aunque nosotros necesitábamos o merecíamos ese castigo, ¿sabe qué, amada iglesia? Dios nos perdonó. Y le tengo otra noticia. Nos perdonó, nos limpió, nos compró con su sangre preciosa, vertida en la cruz del Calvario. Y no solo eso, sino que también nos sigue perdonando. Y nosotros a veces somos tan groseros al vertir opiniones, al tratar a los demás cuando nos han hecho algún daño, algún mal, de la manera incorrecta, como que es que nosotros no hemos recibido de nuestro Señor ese verdadero perdón. El apóstol Pablo le dice, el cual vuelvo a enviarte, o sea, aquel que un día te hizo agravio, Filemón, aquel que un día tú lo compraste como un esclavo y era de tu pertenencia y comenzaste a darle confianza, sí, aquel que un día estuvo contigo. Pero qué cosas las que hace el Señor, mire. Aquel que sí, que te falló. Y le dice el apóstol Pablo en el verso 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, no solamente le dice que se lo va a enviar, sino que le dice, tú pues, recíbele como a mí mismo. Qué tremendo. Recíbele como a mí mismo, sí, a ese delincuente, a ese que te robó, a ese que es prófugo de la justicia, a ese que lo andas buscando ya días. Yo hoy te lo mando regenerado.
es una nueva criatura, es un nuevo hombre. Dice el verso 14, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer. Mire cómo le dice, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, le está diciendo, aquí el apóstol Pablo también le pudo haber dicho, yo te lo mando, yo soy la autoridad espiritual. Pero le dice, pero nada quise hacer, aunque él lo puedo yo utilizar, me puede servir aquí en mis prisiones. Pero le dice, pero nada en el verso 14, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino de algo voluntario. Voluntario o de tu propia voluntad. Personal Pablo quiere, él personalmente, quiere Pablo que Onésimo ministrara a su lado, pero solo si Filemón estaba de acuerdo y satisfecho en concederle la libertad incondicional. Porque hasta ahí el apóstol Pablo no le está diciendo que lo libere de que es un esclavo, porque Filemón lo había comprado a él como un esclavo. Mire, hermano, a veces se dan situaciones de estas en las iglesias. ¿Y sabe cuál es lo peor? Lo peor es que hay pastores, ministros de Dios enemistados, que no quieren arreglar asuntos pendientes. Y si conocieron a alguien allá y les hizo un daño como lo que está pasando acá, dicen ellos, no, yo no voy a... Esto es delicado, hermano. Esto es delicado y nosotros tenemos que verlo así. Dice el verso 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo, mira, esta es la sola soberanía de Dios, que para eso Él se apartó de ti, para que de una vez y para siempre le recibiera. Dentro del plan perfecto, dentro de la soberanía de Dios, dentro de lo que Dios en su voluntad hace, ya había destinado de que Onésimo tenía que fallarle a Filemón y huir de esta ciudad de Golosa para ir a Roma. Pero una vez estando en Roma, él andaba huyendo del mal que había hecho. Pero lo más hermoso es de que él allá se le predicó a Cristo y él pudo entender y comprender que era necesario nacer de nuevo. Quizás Pablo quiera dar a entender que Dios en su providencia ordenó que un mal como el escape de Onésimo fuera encaminado para producir un gran bien en todos los que estaban ahí. Un gran bien, hermano. Mire, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Dios en su soberanía, Él establece las cosas. Por eso le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Hermano, dice la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 23. Yo sé que usted lo ha leído un montón de veces este verso. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, escuche bien lo que dice este verso. Dice que si tú traes la ofrenda al altar y una vez que tú vas a presentar la ofrenda, en ese momento tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No está diciendo que tú le hiciste a tu hermano, sino que está diciendo que si tu hermano te acordaste en ese momento que él te hizo un daño. Lo hablábamos, no estamos hablando de un perdón en este momento de Dios, no, es un perdón aquí en la tierra. Dice el Señor Jesucristo en este evangelio, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea,
Yo no sé si usted se había detenido en este verso así, pero lo que está diciendo este versículo es que si él tiene algo contra ti, esto no se trata de que alguien te ofendió, no. Esto se trata de que tú le enseñas a tu hermano, le facilitas el momento de que él pueda aprender a perdonar y él pueda entender que tiene que estar en paz, porque dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es que el ofendido va a buscar reconciliación. Él le busca que sea fácil al que ofendió que pida perdón. Esto es un perdón bíblico. No, pero dice, no, yo no tengo nada. Si él quiere y me viene a perdonar, yo lo perdono. Pero yo no voy a ir a perdonar porque yo no le voy a pedir perdón porque yo no fui el que... Ese es un perdón del mundo. Ese es un perdón carnal. La Biblia a mí me dice que si tú te acuerdas que alguien te ofendió, no está diciendo que esperes que el que te ofendió vaya a ti. No, la Biblia mía dice, no sé la tuya, dice que si tú te acuerdas que alguien, hermano, yo no sé quién le ha ofendido, pero si hoy el Señor le está recordando, yo le pido que usted vaya y se ponga en paz. Mire, tenemos que enseñar al mundo que Dios da su perdón, aunque nosotros no lo merezcamos, sin que el hombre tenga que merecerlo, porque Él es un Dios lleno de gracia y de amor. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar? Dios regala su perdón sin que el hombre tenga que merecerlo gratuitamente, porque Él es un Dios de gracia y Él es un Dios bueno. ¿Se da cuenta? Usted y yo no merecíamos ser perdonados. Es más, si usted cree que Dios no le sigue perdonando, usted está en un grave error. Hoy es probable que usted le falló a Dios y Dios ya le perdonó. ¿Cuántos problemas hay en las iglesias? ¿Cuántos problemas hay en los corazones de muchos santos, de muchos hijos de Dios, porque ellos no quieren entender este principio? Y dice el verso 16, no ya como esclavo, ya no lo recibas como esclavo, le dice, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, le está diciendo, recíbelo. Yo sé que te hizo un daño, pero recíbelo y recíbelo como esclavo. Sí, como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y mire el verso 17. Así que si me tienes por compañero, recibirle como a mí mismo. Le vuelve a decir aquí. Así que le dice, si tú me tienes como compañero, le dice, recíbele como a mí mismo. O sea que aquí no hay opción. Tenés que recibirle y hacer a un lado lo que él te hizo. Yo no sé quién le hizo daño a usted, pero sí es importante que practiquemos el perdón bíblico, el perdón que nos enseña Cristo. Dice el verso 18, mire, qué poderoso. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Filemón, aquí la cosa se puso seria. Si algo él te debe y si en algo te dañó, o sea, está dañado o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, le dice, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. O sea, le está diciendo,
Si algún daño te hizo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo. Esta nota no te la está mandando nadie más, Filemón. Te la estoy mandando yo, el apóstol Pablo. Sí, aquel que te predicó el evangelio a ti, pero también que Dios me utilizó para predicarle el evangelio a Onésimo. Y doy fe de que ya nació de nuevo. Y doy fe que es una nueva criatura. Y doy fe de que este hombre es alguien diferente. Y si en algo te ha dañado, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y si no, le dice, cóbratelo de lo que tú a mí me debes. Porque Filemón le debía a Pablo. Qué hermoso. Dice el 19, yo Pablo lo escribo de mis manos. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, confronta, dice, mi corazón en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Porque el apóstol Pablo lo conocía. Sabía que también en Filemón había un nuevo nacimiento, era un hombre que amaba a Dios, por eso cuando lo está saludando le está diciendo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y yo sé que no iba a ser gravoso para él el recibirle. Por eso le dice en el verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Iglesia, Dios es bueno en esta noche. El Señor quiere que de la manera que Él nos perdonó, y sabe que Él nos perdonó sin excusas. Él nos perdonó, no a medias. Él nos perdonó y nos compró con su sangre preciosa. Y todo lo que era contrario a nosotros, Él lo logró en la cruz. Y así como Él nos perdonó, Él quiere que también nosotros perdonemos a todos aquellos que nos ofenden. Concluyo con esto. Tenemos que enseñarle al mundo que Dios da su perdón, aun que nosotros no lo merezcamos, sin que el hombre tenga que merecerlo, porque Él es un Dios lleno de gracia y de amor. Dios regala su perdón sin que el hombre tenga que merecerlo, gratuitamente, porque Él es un Dios de gracia y Él es un Dios bueno. Y así como Él perdona al mundo, así como Él te perdonó a ti, así le está diciendo el apóstol Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que tú aún me debes o cóbrate lo que tú me debes. Y si en algo te ha dañado o te debe, ponlo a mi cuenta. Amada iglesia, espero que esta palabra haya hallado cabida en tu corazón y podamos entender que este es el perdón bíblico. Quizás más adelante, quizás el domingo hablemos o continuemos hablando de ese perdón. Pero le oro al Señor que esta palabra pueda hallar cabida en tu espíritu y nosotros podamos entenderlo como Dios quiere que lo entendamos. La paz de Cristo, sin antes decirte que Él es un Dios de amor y Él es bueno.